pero vamos a conversar ahora sí con el señor Edwin Sarmiento. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, colega, buenos días y a través de este espacio a tu público. Efectivamente, los periodistas estamos más que preocupados. Vivimos en un estado de tensión permanente y de indignación permanente. Nunca como ahora en la historia republicana hemos vivido una experiencia similar como la que estamos atravesando en el actual gobierno. Eh, para contextualizar lo que voy a señalar, yo soy un periodista que ya lleva más de 50 años en la profesión, de los cuales más de 45 como periodista político. Y como tal, yo he vivido de cerca los procesos políticos desde los 70 para adelante y 80 fundamentalmente. Pero en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, ningún presidente de la República de esa década para adelante ha tenido actitudes de maltrato, de hostigamiento, de animadversión feroz contra la prensa y los periodistas como lo tiene el actual gobierno. Es una cosa increíble. El presidente no entiende que la necesidad de mantenerse informada a la población es un derecho fundamental. Los periodistas cumplen con su labor de informar. Los periodistas no inventan situaciones, no generan situaciones, no crean hechos. Los periodistas lo que hacen es reportar un hecho que ocurre, trasladar ese hecho, procesándolo como una noticia y entregárselo a su público. Sí. Nada más. De eso Esa- se trata. Entonces, en el origen de esta situación, no son los periodistas los culpables de que ocurran latrocinios, malos manejos financieros de nuestra economía. No somos responsables de ello. Y pretender trasladar a los periodistas y a la prensa de estas trapacerías es realmente un acto que no tiene Sí. nombre ya. Justo respecto a eso, consultarle, ¿no? ¿Qué genera o qué podrían generar las palabras del presidente Pedro Castillo, ¿no? Quien, como lo hemos mencionado, durante una actividad oficial, además en Palacio de Gobierno, transmitido además en vivo por la señal estatal, pues de alguna manera criticaba a la prensa, no solamente criticaba de una manera alturada, ¿no? Lo cual por supuesto está permitido, sino que indicaba a los camarógrafos, decían, por favor, a ver, ponchen aquí, no, esta es la prensa, miren cómo nos los ponchan, ¿no? Mientras que los reservistas, pues de alguna manera, tenían ya esa animadversión con los periodistas en Palacio de Gobierno. ¿Qué puede generar cuando estos mismos reporteros, camarógrafos, salgan a la calle a cubrir noticias o protestas? Está creando un clima de violencia tal que a los periodistas los están ubicando para que estén a merced de la ira, de la irracionalidad de este tipo de sectores que siguen al presidente, de las portátiles. Ya estamos viendo maltratos físicos, hace poco nada más de elementos de esta portátil extraña que se moviliza, cuyo financiamiento no sabemos, habrá que investigarlo. De manera que estos arremeten contra los periodistas a quienes han motejado desde la campaña, lo hizo el presidente Castillo, como una prensa mermelera. Y bajo ese epígrafe arremeten contra ellos, los sindican, los acusan, los distancian de la autoridad, pretendiendo que así van a esconder sus acciones. No es así, está totalmente equivocado el mandatario y sus asesores legales, en fin, su entorno cercano. Claro. Así no van a silenciar. A la prensa no se le silencia de ese modo. La prensa va a cumplir su rol siempre.
Ahora, justo también lo que llama la atención, ¿no? Y es que viene además del presidente, quien, como ya es de conocimiento público, no suele dar entrevistas a la prensa, no suele dar entrevistas a medios de comunicación, más que las pocas declaraciones que brinda cuando está en alguna actividad oficial, y eso para el canal del Estado, pero después no tenemos más acceso para poder hacerle las preguntas que quisiéramos al presidente, porque ni siquiera hay o ni siquiera se puede tramitar una solicitud directamente. Efectivamente, eso ocurre. En realidad, desde que ingresó, ha desactivado totalmente la relación prensa-gobierno. En otras épocas, los periodistas que cubríamos Palacio o el Congreso, en fin, teníamos oficinas asignadas para los cronistas en esas sedes. En Palacio había una oficina de ingreso de Palacio debidamente equipada, y ahí se acercaban los ministros de Estado o nosotros lo buscábamos para establecer el diálogo correspondiente, buscar la información en un clima totalmente de cordialidad y de respeto, y cubríamos nuestra labor. No éramos empujados por la policía. Es más, es increíble del modo como se moviliza el presidente ahora, protegido por decenas de policías armados, Totalmente que lo resguardado. único que hacen es expulsar, debidamente resguardado, expulsar a los periodistas, a los reporteros a metros de distancia, sin posibilidad de poder preguntarle a él, porque él tiene que entender que él está en la obligación, como primer funcionario del Estado, de explicar al pueblo las razones de su gestión pública. La propia Constitución de la República, en su primer artículo, el capítulo, perdón, habla de derechos fundamentales de la persona, ¿verdad? Y eso es importante que sepan todos. La Constitución empieza con el título 1 de la persona y de la sociedad. Capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Artículo 2 señala, toda persona tiene derecho, y enumera una cantidad a los que tenemos derecho, los ciudadanos de este país. Y el inciso 4 dice, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social. Es un derecho fundamental. No es una dádiva, no es un favor el que nos hace el gobierno ni las autoridades del gobierno con recibir a la prensa y explicar las acciones que realizan. Claro, porque bien Tienen que entender podría, que la labor de los claro, bien reporteros. podría el presidente en todo caso acudir o brindar entrevistas y con los periodistas de diversos medios de comunicación, ya una vez en el set, pues responder o en todo caso argumentar el por qué estas denuncias, según él, son infundadas, según él, son inconstitucionales, ¿no? Brindar las respuestas que bien lo harían llegar de manera más sincera a la población. Definitivamente las ideas se combaten con ideas, y asusar a un grupo de reservistas no es la mejor opción, porque finalmente ya vemos lo que ocurre y ya se han comenzado a reportar incidentes contra la prensa, incidentes contra los reporteros cuando están cubriendo la noticia. Quería consultarle sobre todo, ¿qué mensaje brinda con esto? Y quiero que sea usted muy preciso al responderme esta pregunta, sobre todo, ¿qué indica el presidente Pedro Castillo con este comportamiento contra los medios de comunicación y contra la prensa? Para nosotros el mensaje es clarísimo. El mandatario esconde algo, esconde la verdad. No quiere que la verdad llegue a la población, a la ciudadanía. Porque de otro modo sería el primer interesado en convocar a la prensa y explicar, como bien lo has dicho. Los periodistas no somos enemigos de él ni de nadie. Somos simples transmisores de ese mensaje a nuestros públicos. Entonces, preguntémonos, ¿qué hacen, por ejemplo, la oficina de comunicación de Palacio o de PCM?
no les han asignado para establecer este vínculo entre el gobierno y la ciudadanía y facilitar esta comunicación. Simplemente no los toman en cuenta. Es probable que hayan hasta cerrado esas oficinas, no sabemos, pero no les interesa establecer contactos permanentes con la prensa, a quienes hostiga, a quienes expulsa, a quienes maltrata permanentemente. Y eso es lo peligroso, sumamente peligroso. La intolerancia es un anticipo del autoritarismo y de la dictadura. Recordar un último episodio que ocurrió también en Palacio de Gobierno, donde el presidente se iba a pronunciar junto a sus ministros de Estado, convocó al parecer a toda la prensa local e internacional, pero solo permitió el ingreso a los corresponsales de medios extranjeros, prácticamente pues impidiendo que los medios locales, que además son medios que llegan directamente a la población aquí en el Perú, no pudieran transmitir el mensaje de la nación. Fueron incluso o permanecieron en un momento, al parecer, encerrados en otra sala de Palacio de Gobierno. Esto es bastante lamentable. Totalmente. Es más, en ese instante el Colegio de Periodistas del Perú, a cuya orden represento en este momento como primer vicedecano nacional, en ese momento nosotros nos pronunciamos inmediatamente a través de un comunicado público y una alerta pública, porque peligrosísimo esa discriminación. Es más, después nos enteramos que mentían sus ministros, cuando aludían de que era un pedido de la prensa internacional que pedía exclusividad, y no era así. Los mismos colegas corresponsales de prensa extranjera desmintieron. Ellos en ningún momento habían solicitado exclusividad. En consecuencia, no había razón para apartarlos del modo como vimos esa noche, de la manera más agresiva y torpe, a los periodistas nacionales, arrinconarlos en un ambiente, encerrarlos y dejarlos bajo resguardo de la seguridad de Palacio. Increíble. Bueno, agradecerle por esta entrevista a usted, primer vicedecano, por estar aquí en Contigo en la Política, conectándonos y hablando un poco acerca también del comportamiento del gobierno contra la prensa, contra los periodistas y de alguna manera asusando muchas veces a que la población se comporte de una manera también violenta, cuando esto puede generar serios incidentes cuando los periodistas están cubriendo con su labor en las calles, ¿no? En busca de la noticia. Agradecerle por esta conexión. Permítame un último mensaje dirigido al gobierno. No tengan temor, no nos vean como enemigos. Los periodistas, los reporteros, los jóvenes que están todos los días en Palacio y siguiendo las actividades oficiales del mandatario y sus ministros, solo van a preguntar hechos que la ciudadanía quisiera conocer y estar informada. Nada más. Con entregarles esa información se resuelve todo. No con el silencio, ni menos con el maltrato. Y eso es peligrosísimo en una democracia. Perfecto, muchas gracias. Nos volvemos a conectar con usted más adelante aquí en Contigo TV.